Hay trenes que cruzan continentes y otros que atraviesan el alma humana, cargados de secretos que ni el tiempo se atreve a nombrar. Esta historia no habla de un crimen cualquiera, sino de los silencios que sostienen a los imperios y de lo que ocurre cuando uno de esos silencios se rompe. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y qué hora es allí? Escríbelo en los comentarios. Prepárate, porque la historia está a punto de empezar. Aquel anochecer de finales de otoño en Baker Street se encontraba envuelto por un silencio singular, denso y casi reverente, como si los ladrillos mismos de la ciudad contuvieran el aliento. La lámpara de gas emitía una luz pálida y constante, dibujando en la pared sombras largas y definidas. Holmes, recostado en su butaca habitual, permanecía en un mutismo absoluto, los dedos entrelazados y los párpados entrecerrados, cual esfinge entregada a un enigma invisible. Desde hacía horas no había pronunciado palabra alguna, ni siquiera para rechazar la segunda taza de té que la señora Hudson, con gesto precavido, había depositado sobre la mesita baja. Me abstuve de interrumpirle. Bien conocía yo ese estado suyo, tan peculiar como sagrado, donde la mente de mi amigo se replegaba sobre sí misma para recorrer corredores abstractos que para mí resultaban tan impenetrables como los de un monasterio olvidado por el tiempo. No había caso alguno entre manos, ninguna carta sobre el escritorio, ni noticias recientes que lo inquietaran. Y sin embargo, su actitud delataba una atención activa, aunque dirigida hacia un objetivo que me era por completo esquivo. A cada crujido de la madera o al leve silbido del viento entre las tejas, Holmes parecía afinar su oído sin moverse, como si aguardase una señal precisa del universo. Era ese tipo de noche en que uno presiente que lo extraordinario acecha en los márgenes de lo cotidiano. Yo mismo comencé a sentir, sin saber por qué, que algo o alguien estaba por irrumpir. No habían transcurrido 5 minutos desde aquella vaga inquietud mía, cuando resonó, de forma breve pero firme, el golpeteo de un bastón en la puerta principal. La señora Hudson no tardó en asomar el rostro por el marco y anunciarnos con voz mesurada. «Un caballero del gobierno, señor Holmes, dice que es asunto de estado». Holmes abrió los ojos, mas no se incorporó. «Adelántelo, por favor», dijo con voz suave, aunque con un matiz que reconocí como expectante. El hombre que se presentó ante nosotros no era desconocido para mi amigo. Lo había visto en 2 ocasiones anteriores, ambas vinculadas a asuntos de carácter confidencial que exigían no solo discreción, sino también una mirada implacablemente lúcida. Llevaba un abrigo negro, inmaculado, y sus bigotes militares estaban tan cuidados como su lenguaje corporal. De su chaqueta extrajo una carpeta de cuero y sin demora la depositó sobre la mesa de lectura. «Le ruego disculpe la hora, señor Holmes, doctor Watson», comenzó con una voz que oscilaba entre la autoridad y el apremio. «Pero su presencia se ha vuelto indispensable. Ha ocurrido una muerte anómala». Holmes no respondió de inmediato. Tomó la carpeta con delicadeza, la abrió y dejó que sus ojos recorrieran el contenido sin una palabra. Yo, desde mi lugar, solo pude entrever unos pocos términos subrayados: diplomático, Estambul, expediente sellado. «¿El tren ya ha partido?», preguntó finalmente Holmes, con un dejo de anticipación en la mirada. «Se detendrá en Viena 2 noches. Puede alcanzarlo allí, si acepta el caso». «Y si no lo acepto, caballero, ¿cuántos embajadores más habrán de morir en silencio?». La pregunta, formulada sin aspaviento, quedó suspendida entre los 3 como una campana muda. El emisario tomó asiento a nuestro ruego, y Holmes, con gesto de cortesía medida, le indicó que podía continuar. El hombre asintió con gravedad y extrajo de su abrigo una hoja adicional, más arrugada, menos oficial que la anterior. «Lord Halbert», comenzó, «enviado especial de Su Majestad ante la Sublime Puerta,
Fue hallado sin vida en su compartimento privado a bordo del tren de Estambul, en la ruta entre Bucarest y Sofía. La puerta estaba cerrada por dentro, la llave aún en el bolsillo del difunto, la ventana sellada desde fábrica. No hay signos de violencia ni de envenenamiento visibles al ojo desnudo. Ninguna herida ni marca externa. El rostro, plácido incluso. ¿Se conoce la hora estimada del deceso?, intervino Holmes con tono neutro, casi distraído. Según el revisor de la noche, no pasó más de 1 hora entre su última aparición en el vagón-restaurante y el hallazgo del cuerpo. Holmes frunció apenas el ceño. Yo sabía lo que aquel minúsculo gesto significaba. El caso ya se estaba organizando en su mente como un tablero de ajedrez, donde cada pieza aún invisible empezaba a cobrar posición y significado. ¿Y qué hacía exactamente Lord Halbert en aquel tren?, pregunté, quizá más bruscamente de lo debido. Retornaba a Londres tras una negociación fallida con ciertos dignatarios de Asia Menor, explicó el enviado. Se especula que llevaba consigo información sensible, aunque nada fue hallado entre sus pertenencias. Holmes entrelazó los dedos una vez más. Un cuerpo sin trauma, murmuró. Un compartimento cerrado y una ausencia más elocuente que cualquier presencia, la de aquello que debía estar con él, pero ya no está. Doctor, esto no es solo un crimen, es una declaración. Me estremecí al oír esa última palabra, pronunciada con una mezcla de fascinación y alarma. Comprendí entonces que no se trataba de una muerte más, sino de una ceremonia cuidadosamente ejecutada bajo la apariencia del azar. Y fue en ese instante, con el reloj marcando las 11 menos cuarto, que Holmes se puso de pie y anunció: «Preparen 2 pasajes para Viena. Partiremos antes del amanecer». Al día siguiente, y tras una noche de sueño entrecortado, emprendimos el viaje hacia Viena en un expreso sobrio y eficaz, enviado directamente por el ministerio. Durante las primeras horas del trayecto, Holmes mantuvo su habitual mutismo de análisis, pero había en su rostro algo menos habitual. No era la concentración fría del matemático ni el entusiasmo lúdico del químico, sino una expresión más sombría, casi melancólica, como si adivinara de antemano que esta investigación le exigiría no solo deducción, sino resignación. «No hay mayor dificultad», dijo finalmente, sin levantar la vista de sus apuntes, «que la de investigar aquello que ha sido diseñado para no dejar huella alguna. El crimen perfecto no es aquel que se oculta en la oscuridad, sino aquel que se ejecuta bajo el amparo de la legalidad, o peor aún, de la diplomacia». No supe entonces si esa frase era una advertencia, una confesión o una carga personal que mi amigo arrastraba silenciosamente. La figura de Lord Halbert se perfilaba ahora con mayor complejidad. Un diplomático de carrera, comprometido en negociaciones con Oriente, portador de secretos tan volátiles como los imperios que pretendía contener. Al llegar a Viena, el tren de Estambul aguardaba en el andén bajo estricta vigilancia, pero no policial, sino protocolaria. Nuestro contacto, un joven secretario de la embajada con aspecto de funcionario agotado, nos entregó los billetes y nos indicó, sin disimular su temor, que evitásemos hacer preguntas a los pasajeros, salvo cuando fuese estrictamente necesario. «Hay ojos turcos, franceses y hasta rusos en este vagón. Caballeros», susurró, «todos desean saber algo, pero ninguno desea que se sepa todo». Holmes guardó los billetes en el bolsillo interior de su levita y me miró por primera vez con expresión fija. «Tenga cuidado, Watson. Este tren no solo transporta cuerpos, arrastra también las consecuencias». Y con esa frase, tan inusualmente sombría en su tono, ascendimos al vagón del misterio sin imaginar que lo que hallaríamos entre sus paredes no sería únicamente un crimen, sino una herencia de culpas soterradas. Desde el instante mismo en que pisé el pasillo del tren de Estambul,
comprendí que no se trataba de un simple medio de transporte, sino de una entidad en sí misma, una especie de microcosmos sellado que parecía respirar con vida propia, alimentado por secretos, acuerdos no escritos y la tensión de rostros que evitaban cruzar sus miradas. El silencio allí no era ausencia de palabras, era una atmósfera densa, tejida con la cautela de aquellos que sabían demasiado o temían descubrir más de lo que podían soportar. Los compartimentos, cubiertos de terciopelo oscuro, olían a incienso, cuero viejo y un matiz indefinible que recordaba a la humedad antigua de los archivos diplomáticos. Algunos pasajeros se mostraban corteses, incluso afables, pero su cortesía era estudiada, como si cada palabra estuviera previamente medida en una balanza invisible. Otros, en cambio, parecían sumidos en un mutismo deliberado, ajenos a cualquier forma de conversación que no fuese consigo mismos. Mientras yo me esforzaba por registrar detalles, Holmes paseaba con una lentitud controlada por los corredores, deteniéndose apenas un segundo ante cada puerta, como si escuchara no el sonido, sino la intención detrás de cada ruido. En uno de los vagones, una dama de luto pasaba su pañuelo por el marco de una ventana con movimientos casi litúrgicos. En otro, un sacerdote dormitaba con un rosario entre los dedos, cuyo último grano parecía pulido hasta el desvanecimiento. «¿Qué le sugiere todo esto, Holmes?», pregunté en voz baja, cuando volvimos a sentarnos en nuestro compartimento. «Que los rumores aquí no circulan», respondió. «Se filtran, como las palabras en un idioma que nadie reconoce, pero todos temen oír». A medida que la noche caía y el tren se adentraba en las tierras balcánicas, tuve la certeza de que lo que estaba por suceder no sería un simple esclarecimiento de hechos, sino una inmersión paulatina en una red de sombras, donde cada nombre susurrado portaba el peso de un conflicto que no figuraba en los tratados. Y Holmes, con su habitual serenidad lógica, ya comenzaba a trazar los primeros hilos de esa telaraña invisible. La estación central de Viena nos recibió envuelta en un aire de discreta agitación, típico de los nodos ferroviarios, donde no solo se cruzan viajeros, sino también intereses. Bajo la tenue luz de los faroles de gas y la vigilancia silenciosa de figuras uniformadas, el tren de Estambul se extendía como un espectro de hierro y madera oscura, prometiendo no solo destinos geográficos, sino revelaciones de índole más sutil. Holmes, con su abrigo abotonado hasta el cuello y el sombrero inclinado en una actitud de deliberado anonimato, avanzaba por el andén con paso calculado. Yo lo seguía sin entorpecerle, llevando nuestra modesta maleta de cuero. No pronunciamos palabra. Nos habíamos puesto de acuerdo en mantener nuestras identidades resguardadas mientras permaneciera viva la incertidumbre respecto a la muerte de Lord Halbert. Nuestro compartimento era sencillo, aunque de manufactura refinada. El revisor, al verificar nuestros billetes, nos dirigió una mirada neutra, como si su experiencia le dictara que era mejor no recordar los rostros de ciertos pasajeros. El sonido del silbato y el leve estremecimiento del vagón marcaron la partida, y con ella la irrevocable entrada en un mundo cerrado, donde cada compartimento era un escenario y cada viajero un personaje velado. «Observe, Watson», susurró Holmes mientras asomábamos al pasillo. «Hay trenes donde los secretos se ocultan entre las ruedas. Este, en cambio, los lleva sentados junto a uno, sirviéndose té». La frase, pronunciada con su tono característico, más irónico que festivo, no era un adorno verbal, sino una advertencia. Habíamos cruzado un umbral donde la lógica debía caminar de la mano de la prudencia. Aún ignorábamos los rostros de quienes nos acompañaban, pero sabíamos ya que no todos viajaban únicamente por el paisaje. Y mientras el convoy devoraba millas hacia oriente, Holmes comenzaba a buscar no lo evidente, sino lo que aún no se manifestaba. Apenas transcurrida una hora de trayecto, Holmes, con esa facultad suya de moverse sin perturbar la escena que observa,
Me indicó con un leve gesto que me asomara al pasillo. Allí, sentada en un ángulo apenas visible del vagón salón, una dama de luto riguroso contemplaba el vacío con una expresión de recogimiento que no podía ser fingida. Su atuendo, negro absoluto y carente de ornamentos, sugería una aflicción reciente, mientras que su postura, erguida, controlada, revelaba un carácter templado por el sufrimiento más que por la fragilidad. No fue su vestido lo que captó la atención de Holmes, sino un objeto pequeño que pendía de su cuello mediante una cadena de oro opaco. Un medallón de forma oval, antiguo, quizá de marfil o esmalte oscuro, que no mostraba cierre ni bisagra, como si su contenido estuviese destinado a permanecer sellado para siempre. Ese colgante no fue hecho para abrirse, murmuró Holmes sin apartar la vista, sino para proteger algo que no debe ser visto. Me aventuré a sugerir que se trataba, quizá, de un relicario. Lo dudo, Watson. Un relicario guarda la imagen de alguien amado. Ese objeto, en cambio, guarda el peso de una historia que debe ocultarse. No es memoria, es encubrimiento. Observamos durante algunos minutos el comportamiento de la mujer, que apenas se movía. Su mirada, cuando no estaba fija en el suelo, recorría el vagón con un detenimiento selectivo, como si evaluase la confiabilidad de los rostros presentes. Y sin embargo, en ningún momento pareció advertir nuestra presencia, o al menos no lo manifestó. La viuda, dijo Holmes al volver al compartimento, no ha llorado. Ese luto no está hecho de lágrimas, sino de cálculo. Una pena fría puede ser más letal que la más ardiente de las venganzas. Y con esa sentencia supe que ella no era simplemente una figura trágica en esta historia. Había algo en su silencio que exigía ser interpretado. El vagón comedor ofrecía, como suele ocurrir en los trenes de lujo, una geografía humana tan reveladora como cualquier archivo confidencial. Allí se encontraba un caballero de mediana edad, de semblante enjuto y gafas de montura dorada, que repasaba con evidente delectación un volumen en francés. Al pasar junto a él, Holmes notó el lomo del libro. Se trataba de una obra sobre iconografía bizantina publicada apenas unos meses antes. El lector, al advertir nuestra mirada, alzó brevemente los ojos y saludó con un leve movimiento de cabeza. Más tarde, durante una breve conversación inducida con discreción por Holmes, supimos que se trataba del doctor Jules Dupré, arqueólogo afiliado al Museo del Louvre, de paso hacia Constantinopla para asistir a una supuesta conferencia sobre restauración de manuscritos orientales. Curioso, murmuró Holmes una vez alejados. Los manuscritos no se restauran en conferencias, sino en silencio y con pinzas de marfil, y menos aún cuando la mayor parte de sus poseedores los niegan oficialmente. No menos enigmático resultó un hombre que, según supimos, respondía al nombre de Hekmat Bey, comerciante otomano especializado en textiles y especias. Su rostro permanecía siempre en sombra, incluso cuando hablaba. No emitía opiniones, no formulaba preguntas. Era, por decirlo con precisión, un silencio vestido de cortesía. ¿Qué impresión le produce, Holmes?, pregunté con natural inquietud. La de alguien que no desea ser recordado, respondió con sequedad. El verdadero comerciante habla mucho. Este, en cambio, pesa cada palabra como si cada sílaba fuera una moneda de oro. Ambos individuos, tan distintos en apariencia, compartían una cualidad alarmante: la contención. Y en un tren donde el crimen ya había tenido lugar, la contención no era prudencia, sino estrategia. Aún no habíamos pronunciado el nombre del muerto entre ellos, pero Holmes sabía, como yo empezaba a intuir, que no habría que hacerlo. Bastaría con observar sus reacciones ante lo que no se decía. Entre los pasajeros que despertaron el interés reservado de mi compañero, se encontraba un clérigo griego de mediana edad, revestido con una sotana negra de paño áspero y un gorro redondo propio del rito oriental.
Su aspecto no era particularmente notable a simple vista. Sin embargo, bastaba con sostener su mirada durante un instante para advertir en ella una mezcla singular de recogimiento ascético y una desconfianza inveterada. Aquel hombre, cuyo nombre constaba en la lista de pasajeros como Gregorios Markianakis, parecía más habituado al silencio que a la conversación, y más al susurro de los manuscritos que al estrépito del mundo. Holmes, siempre atento a las modulaciones del habla y los vacíos del discurso, trabó una conversación con él bajo el pretexto de compartir un banco frente al vagón de té. Intercambiaron algunas frases en latín eclesiástico, que el sacerdote recibió con cortesía, pero sin entusiasmo, como si cada palabra pronunciada fuese una moneda gastada que debía administrarse con extremo cuidado. Cuando Holmes mencionó, en tono neutro, su interés por los textos apócrifos atribuidos a los padres de la Iglesia Oriental, el padre Gregorios reaccionó de forma apenas perceptible. Un parpadeo leve, un leve ajuste de postura y un gesto de negación que parecía ensayado. «Hay nombres que no deben pronunciarse», dijo con voz suave. «No por miedo, sino por respeto». Holmes asintió con un murmullo que no era asentimiento, sino calibración. Sabía que aquel hombre no ignoraba lo que otros fingían desconocer, pero también comprendía que arrancar confesiones a un monje griego requería más arte que violencia. Y así, mientras Gregorios volvía a hundirse en su silencio litúrgico, Holmes garabateaba discretamente una serie de signos en su cuaderno, como si ya vislumbrara en aquel rostro devoto la sombra de un secreto aún por definir. El compartimento donde se halló el cadáver de Lord Halbert había sido precintado tras una inspección preliminar por parte de las autoridades del tren, aunque gracias a nuestras credenciales y la intervención anticipada del Ministerio, se nos concedió acceso limitado bajo condiciones discretas. El vagón, decorado con terciopelo carmesí y molduras de nogal oscuro, conservaba aún una atmósfera cargada, como si la muerte se hubiese quedado adherida a las cortinas y al tapizado. Holmes, que se había instalado en un mutismo metódico, examinaba cada detalle con la precisión del entomólogo que disecciona a una criatura exótica. Sus ojos se detenían en lo que otros habrían desdeñado: una hebra de hilo desprendida, una marca desvaída en la base de la lámpara de lectura, una ligera hendidura en la alfombra cerca del estribo. «No es el crimen lo que más me interesa, Watson», me dijo en voz baja. «Es la forma en que este compartimento ha sido reordenado para parecer inmutable». Simulando una breve siesta, se deslizó sobre el banco de cuero, recostándose con tal naturalidad que el revisor, al pasar, no mostró el menor recelo. Yo, que conocía sus métodos, fingí leer mientras lo observaba de reojo. En un movimiento imperceptible, su mano se deslizó bajo la tapicería lateral del asiento. Un leve susurro de tela fue el único indicio del hallazgo. Minutos después, ya en la seguridad de nuestro compartimento, Holmes me mostró el objeto oculto, un pergamino cuidadosamente enrollado, cuyo aroma era inconfundible. Incienso, humedad antigua y una nota metálica que no supe identificar. «Esto, Watson, no es un documento cualquiera, es una llave», musitó con expresión sombría. Y mientras desenrollaba apenas unos milímetros del borde, la tinta desvaída comenzaba a revelar trazos cuyo sentido escapaba por completo a nuestro alfabeto común. Sabía que aquel hallazgo transformaría la investigación. Ya no se trataba solamente de quién había muerto, sino de qué debía ser preservado en silencio. A solas en nuestro compartimento, con la cortina corrida y la lámpara de gas regulada al mínimo, Holmes desplegó con delicadeza el pergamino sobre la mesa plegable. Su superficie, amarillenta y quebradiza, parecía exigir un respeto ceremonial. No era la primera vez que acompañaba a mi amigo en la lectura de textos antiguos. Habíamos compartido casos relacionados con papiros coptos y criptogramas medievales, pero en esta ocasión percibí en él una cautela inusual.
No intente pronunciar nada de lo que lea, Watson, me advirtió. Algunos símbolos no están hechos para ser articulados, sino para ser comprendidos o temidos. Los caracteres, oscilantes y de trazo irregular, semejaban una mezcla de griego arcaico, hebreo modificado y runas de origen incierto. Entre los fragmentos más legibles se repetían dos palabras, escritas con entonación ceremonial, Melchior y Stadmos Eschatos, que Holmes tradujo como última estación. Observe la estructura, me indicó. No es un texto narrativo, ni un contrato. Es un juramento, o una condena. Esto no fue escrito para ser leído por todos, sino para ser custodiado por uno solo. La atmósfera en el vagón se volvió opresiva, como si las paredes del compartimento se hubiesen estrechado ligeramente. Por un momento, creí oír un leve crujido en el techo, pero Holmes no reaccionó. Su atención estaba fija en un símbolo final, un triángulo invertido rodeado de 3 puntos, dibujado con tinta más reciente que el resto. Este símbolo no pertenece al texto original. Alguien lo añadió después, quizá durante el viaje. Y fue entonces, al cerrar el pergamino con manos firmes, que Holmes me dirigió una mirada tan grave que el silencio posterior bastó para inquietarme más que cualquier revelación inmediata. La noche se deslizó sobre el tren como una seda húmeda, sin sobresaltos, pero cargada de un silencio expectante que parecía latir en las uniones metálicas de cada vagón. Holmes y yo, tras una cena parca compartida entre murmullos diplomáticos en el comedor, regresamos a recorrer el pasillo principal con la apariencia de simples observadores ociosos, lo que en realidad era una táctica hábilmente ensayada. Holmes, que dominaba como ningún otro el arte de la conversación casual convertida en sondeo, abordó con cortesía a los distintos pasajeros, empleando un tono amable, casi frívolo, que escondía una punzante capacidad para detectar vacíos, contradicciones o la más leve vacilación en la respuesta. Sus preguntas parecían improvisadas. ¿Le agrada la cocina búlgara? ¿Cuál es su próxima parada? ¿Viaja con frecuencia por este trayecto? Pero cada una estaba minuciosamente seleccionada para desestabilizar el equilibrio narrativo del interlocutor. Una conversación es un campo minado, Watson, me susurró cuando pasábamos junto al vagón de equipaje. La clave no está en lo que se dice, sino en lo que se elige no decir. Algunos pasajeros respondían con cortesía mecánica, otros con amabilidad fingida, y hubo quienes, al reconocer el rostro de Holmes, aunque no hubiese sido presentado con nombre, endurecieron la mirada y acortaron el diálogo de forma abrupta. El aire del vagón parecía cargado no solo de humedad nocturna, sino de reticencias cuidadosamente tejidas. Cada palabra pronunciada parecía ensayar su propio disfraz, y cada sonrisa guardaba una pequeña espada envainada. Esa noche comprendí, una vez más, que en un tren como aquel, donde cada pasajero viajaba con alforjas invisibles, llenas de pasados y alianzas rotas, el misterio no se ocultaba en la sombra, sino en la cortesía, y aún nos aguardaban respuestas que, al ser formuladas, serían más perturbadoras que el silencio. Holmes no dejó pasar la oportunidad de volver a acercarse al padre Gregorios, esta vez con el pergamino cuidadosamente plegado dentro de su chaqueta, como si llevara consigo un objeto litúrgico de veneración ambigua. Se sentaron uno frente al otro en un compartimento social del vagón biblioteca, bajo la luz azulada de una lámpara que parecía conferir a los rostros una palidez irreal. Holmes, con su tono más neutro, colocó sobre la mesa el documento y, sin apartar la mirada del clérigo, le preguntó: ¿Le resulta familiar este tipo de caligrafía? El sacerdote no respondió de inmediato. Su mano se adelantó con lentitud, como si temiera ser quemado por el simple contacto con aquel pergamino. Lo desenrolló apenas unos centímetros, y tras unos segundos de lectura en silencio, dejó escapar una exhalación contenida. «Este tipo de escritura, señor», murmuró,
Pertenece a una época en que la verdad era tan peligrosa como la mentira. Holmes no se inmutó. ¿Lo ha leído antes? Nunca este texto, respondió, pero sí su estructura. Es un juramento de exclusión, utilizado en ciertos concilios menores entre los siglos VII y IX, prohibido después por la misma Iglesia que lo creó. ¿Y el nombre Melchior? Un temblor sutil recorrió los dedos del sacerdote. No debe pronunciarse con ligereza. En ciertas tradiciones orientales, ese nombre no es de un hombre, sino de una función o de un testigo. Holmes asintió, y mientras el sacerdote recomponía el pergamino con movimientos rituales, apuntó en su cuaderno 3 palabras que no me dejó leer. Sabía que el rompecabezas acababa de adquirir una pieza crucial. La viuda rusa, a quien habíamos observado desde el principio con la delicadeza que exige el sufrimiento reciente, se convirtió esa noche en el foco silencioso de la tensión. Holmes, con la misma amabilidad con que se acerca uno a un manuscrito frágil, le ofreció acompañarla a su compartimento después de la cena, bajo el pretexto de que los pasillos del tren podían ser traicioneros. Ella aceptó con un gesto apenas perceptible. Holmes, con voz suave, comenzó a hablarle sobre Constantinopla, los salones diplomáticos y las costumbres de la aristocracia rusa. No era sino un rodeo, como el de un cirujano que reconoce el lugar exacto donde ha de hacer la incisión. ¿Conoció usted, madame, al difunto Lord Halbert? La pregunta cayó como una moneda en un pozo profundo. Ella se detuvo. Sus dedos, que sujetaban un pañuelo de encaje, se crisparon levemente. Luego, en un movimiento breve, pero cargado de significado, dejó caer el pañuelo al suelo. Holmes lo recogió con gesto caballeresco y se lo devolvió sin añadir palabra. No hubo confesión ni afirmación explícita, pero los ojos de la mujer, ahora más sombríos que nunca, se desviaron hacia la ventana como buscando un horizonte ya perdido. «Una mujer que llora sin lágrimas, Watson», me dijo después. «No ha perdido a alguien, ha perdido lo único que la justificaba ante sí misma». Y en ese pañuelo, que ella dejó caer pero no recogió, Holmes había leído más que en cualquier carta firmada. En el vagón de fumadores, donde las conversaciones suelen adquirir una tonalidad más franca, gracias a la indulgencia del humo y el coñac, Holmes buscó al comerciante otomano y al arqueólogo Dupré con la intención de compartir una copa, gesto que raramente le era natural, pero que en esta ocasión formaba parte de su estrategia. Hekmat Bey, el comerciante, se mantuvo fiel a su estilo. Respuestas cortas, mirada evasiva y una cortesía tan medida que terminaba siendo sospechosa. Cuando Holmes insinuó el nombre del fallecido diplomático, el otomano giró su copa 2 veces sobre la mesa antes de responder. «Lamento la muerte de cualquier hombre, pero no todos los hombres son inocentes». La frase, ambigua pero cargada de intención, no pasó inadvertida para Holmes. Entretanto, el doctor Dupré, que en días anteriores había mostrado cierta vanidad académica, ahora parecía sumido en una reserva poco habitual. Evitaba los temas arqueológicos y desviaba cualquier intento de hablar sobre reliquias orientales, con bromas nerviosas o referencias vagas. «La historia no es una ciencia exacta», decía. «A veces es mejor dejar que los muertos sigan sepultados». Holmes me comentó en voz baja. «El silencio puede ser revelador, Watson. El arqueólogo se comporta como quien ha abierto una tumba que no debía tocar, y el comerciante como quien ha visto salir de ella algo que no esperaba». Ambos hombres, por motivos distintos, parecían conocer más del difunto de lo que admitían, pero aún no sabíamos quién de los dos había callado a tiempo y quién llegaba tarde al silencio. De regreso en nuestro compartimento, Holmes abrió su cuaderno de notas y, bajo la luz azulada del techo, comenzó a trazar lentamente los símbolos hallados en el pergamino. Sus movimientos eran precisos, casi ceremoniales, como si reprodujera no signos, sino actos. En un momento dado,
se detuvo en un emblema triangular flanqueado por puntos. Este símbolo aparece también en ciertos documentos secretos del Patriarcado de Jerusalén. Lo vi una vez en un archivo confiscado tras la Guerra del Canal, dijo, sin mirar hacia mí. La coincidencia no puede ser casual. En ese instante se oyó un leve crujido metálico, como de bisagras viejas, proveniente de uno de los compartimentos vacíos del vagón contiguo. No había nadie allí desde Viena, según el registro del revisor. Ese sonido, Watson, ocurre todas las noches desde nuestra partida, murmuró Holmes. Siempre a la misma hora, como si alguien abriese y luego cerrase algo que no debería existir. Me estremecí. La lógica indicaba una simple anomalía mecánica, pero algo en el tono de Holmes sugería que no era eso lo que él contemplaba. Un tren es un sistema cerrado, continuó. Cuando algo ocurre fuera de horario, fuera de función o fuera de lógica, lo más probable es que no sea parte del tren, sino de su propósito oculto. Y mientras anotaba la hora exacta del sonido, comprendí que los símbolos del pergamino y aquel crujido no eran dos fenómenos distintos, eran partes de una misma invocación. Esa noche, antes de acostarnos, no pude evitar compartir con Holmes mis impresiones. Le hablé del comportamiento del sacerdote, del gesto de la viuda, del silencio artificioso del comerciante y de la evasiva del arqueólogo. Pero más allá de las evidencias, le confesé una intuición, que el crimen no se limitaba al cadáver hallado en el compartimento cerrado. Había un segundo crimen, aún no consumado o aún no descubierto. Holmes me escuchó con atención, apoyado contra la pared, los brazos cruzados. Cuando terminé, no respondió de inmediato. Luego, en voz baja, dijo: «Su instinto, Watson, ha aprendido a distinguir el ruido del eco. Pero recuerde esto, incluso el eco puede ser fingido si las paredes lo desean». Intenté indagar más, pero Holmes sonrió con esa expresión ambigua que solo mostraba cuando sabía más de lo que le convenía revelar. «Hay momentos», añadió, «en que conocer la verdad demasiado pronto es tan peligroso como ignorarla del todo». Y con esa sentencia se recostó en su litera, dejando en la penumbra no solo el compartimento, sino mis pensamientos, que ya no sabían si temer más a lo desconocido o a lo que estaba por saberse. La madrugada se abría paso con lentitud espectral, cuando el tren, tras horas de marcha constante, se detuvo con una sacudida tan repentina como inquietante. No hubo anuncio del conductor, ni presencia del revisor, tampoco indicios de otra estación. El paisaje, observado a través de la escarcha del cristal, era un vacío nebuloso, donde las sombras no respondían a formas reconocibles. La bruma lo cubría todo con una densidad silenciosa que suprimía el eco, como si el mundo exterior se hubiese disuelto en la nada. Me incorporé, intrigado, y miré a Holmes, quien ya se encontraba erguido, abotonándose el abrigo sin prisa. Su expresión era la de un hombre que no se sorprende ante lo imprevisto, sino que lo recibe como una pieza más del diseño que anticipó. «Esta detención no estaba contemplada en el itinerario oficial», murmuré. «Precisamente por eso, Watson, es significativa», respondió con tono sereno. «Cuando un tren se detiene fuera de su ruta, no siempre es el maquinista quien decide hacerlo». Los vagones permanecían en un silencio inusual. No se oían voces de protesta ni pasos apresurados. Era como si los demás pasajeros intuyeran que aquella interrupción no debía ser interrogada. La ausencia de carteles, personal ferroviario o señalización alguna confería al lugar una cualidad fantasmagórica. Ni siquiera el reloj de estación, si es que lo había, marcaba el tiempo. Holmes extrajo de su bolsillo un pequeño reloj de cadena y anotó mentalmente la hora exacta. Luego, sin mirarme aún, añadió: «Watson, no se inquiete. No todas las estaciones tienen nombre, y algunas existen precisamente para no ser registradas.
Yo iba a interpelarle, pero en ese momento, la silueta de un edificio abandonado emergió a través de la niebla, y supe, sin necesidad de confirmación, que Holmes no permanecería a bordo mucho tiempo más. Con una naturalidad desconcertante, Holmes se puso en pie y, sin hacer el menor alarde ni ofrecerme explicación alguna, se dirigió a la puerta del vagón. Su paso era firme y su rostro impasible. Me levanté de inmediato para seguirle, pero un gesto breve, aunque categórico, me detuvo. «Quédese a bordo, Watson. La estación necesita recibir solo una sombra esta noche», dijo con aquella solemnidad que raramente empleaba, y que en él no era teatralidad, sino cálculo. Abrí la boca para protestar, pero me contuve. Había en su tono una convicción inapelable, como si su descenso respondiese no a una intuición, sino a una cita previamente acordada con lo inverosímil. Desde la ventanilla le observé perderse entre los jirones de niebla, que lo engulleron como un paño húmedo envuelve una estatua. La estación, si así podía llamársele, estaba compuesta por un único edificio de mampostería carcomida, sin nombre grabado, sin luz alguna que lo hiciera habitable. Las traviesas del suelo parecían estar hechas de un tiempo anterior al calendario. No se veía personal, ni carga, ni equipaje, solo la forma confusa de un mundo suspendido entre lo ferroviario y lo onírico. Holmes se internó en la oscuridad sin volverse. Su figura se redujo hasta convertirse en un trazo entre la arquitectura desvanecida y la niebla creciente. Permanecí largo rato frente al cristal, como si mi mirada pudiese protegerle de lo inasible. No era miedo lo que sentía, sino algo más hondo, la certidumbre de que, cualquiera fuese el propósito de aquella parada, Holmes no la había elegido, sino aceptado, y aunque la locomotora no emitía sonido alguno, me pareció oír, no sé si fuera, o dentro de mí, un lamento apagado, como de hierro cediendo a la memoria de una culpa aún no revelada. Durante la ausencia de Holmes, el silencio del tren se hizo más elocuente que nunca. Los relojes parecían haber renunciado a su oficio, y los demás pasajeros, si es que aún ocupaban sus compartimentos, se habían rendido a una quietud impuesta. Me senté en el lugar de Lord Halbert, observando la maleta que permanecía sin tocar en el estante superior. No era natural, pensé, que un diplomático viajase sin revisar su equipaje durante horas de trayecto. Esa inercia olía, más que a olvido, a advertencia. Venciendo una reticencia moral que aún me pesa recordar, me permití inspeccionar su contenido. Nada parecía fuera de lo ordinario. Camisas dobladas con esmero, una muda de repuesto, un frasco de loción sin abrir. Pero al retirar el forro de seda del fondo, encontré un sobre pequeño, sin membrete ni destinatario. Era de un papel rugoso, amarillo por el tiempo, y cerraba con un simple pliegue, sin lacre. Lo abrí con sumo cuidado. En apariencia, el contenido era una hoja en blanco, pero al acercarla a la lámpara del compartimento y girarla en cierto ángulo, advertí que el papel ofrecía una resistencia distinta, como si algo se ocultara más allá de lo visible. Recordando viejas técnicas de revelado empleadas por el propio Holmes, calenté ligeramente la superficie de la lámpara con una pluma metálica. Fue entonces cuando las palabras comenzaron a brotar de la nada, líneas de tinta invisible que el calor despertaba como si emergieran de un sueño forzado. El mensaje era breve, sin firma, y rezaba: «La última parada no es la final. Melchior decidirá. Si lees esto, ya estás en camino». El papel temblaba entre mis dedos, pero no de frío. Era como si la advertencia no se limitara a mí, sino a Holmes, a los pasajeros y quizás al tren entero. Y aún no había regresado. Releí el mensaje oculto bajo la tinta invisible con una mezcla de incredulidad y desasosiego. Las palabras, pese a su brevedad, resonaban en mí como un eco que no pertenecía únicamente a esta noche, sino a algo más antiguo, más profundo y más personal.
No confíes en la última parada. Melchior decidirá el destino. Aquella frase, redactada sin firma ni fecha, parecía escrita no como una advertencia circunstancial, sino como una sentencia que escapaba a las leyes de lo tangible. El nombre Melchior, cuya aparición había provocado un temblor casi imperceptible en el padre Gregorios, surgía ahora envuelto en un contexto de fatalidad. ¿Era un nombre? ¿Una clave? ¿Un símbolo ancestral? ¿Acaso no lo habíamos encontrado también en el pergamino hallado bajo la tapicería? Y si así era, ¿cómo podían coincidir dos fuentes independientes en una palabra tan extraña y precisa? Intenté atribuirle un carácter alegórico, quizás una figura utilizada en antiguas doctrinas religiosas para designar al mediador entre lo profano y lo sagrado, pero el uso del verbo decidirá me hizo comprender que su función no era simbólica, sino funcional. Melchior no era un concepto, sino una voluntad activa. De pronto, comprendí que el crimen de Lord Halbert tal vez no había sido más que una fase de algo más amplio, un sacrificio para facilitar una elección aún pendiente. Y si Melchior debía decidir, entonces nosotros, los vivos, no éramos jueces, sino piezas aún en juego. Apreté el mensaje entre mis dedos, mientras el tren continuaba detenido, como si aguardase no órdenes humanas, sino un permiso desde otro plano. Y en ese mismo instante sentí que la niebla volvía a moverse. Transcurrido un lapso que no supe medir con exactitud, pues el tiempo, en aquella parada espectral, parecía haber sido suspendido, distinguí finalmente la silueta de Holmes emergiendo entre los jirones de bruma, tan silencioso como había partido. Caminaba con paso regular, el abrigo empapado hasta los bordes, el sombrero ligeramente ladeado, y en sus ojos una gravedad que pocas veces le había visto portar. No era fatiga, ni siquiera alarma. Era la expresión del hombre que ha confirmado aquello que hubiese preferido no verificar. Al entrar al compartimento, cerró la puerta con suavidad. Me observó durante unos segundos y luego retiró los guantes, colocándolos junto al sombrero sin pronunciar palabra. Su silencio era de los que no invitan a hablar, sino a esperar. Yo, que aún sostenía el mensaje invisible en la mano, se lo tendí sin decir nada. Lo leyó, o más bien lo escaneó, con rapidez de memoria entrenada. Asintió una sola vez, como si aquel texto confirmara algo que ya sospechaba, y luego lo dejó sobre la mesa sin el menor gesto de sorpresa. El lugar está vacío, como imaginaba, dijo por fin, con voz grave. Pero lo que no está es precisamente lo que más habla. No quise interrumpirle con conjeturas apresuradas. Él se aproximó a la lámpara, calentó sus manos sobre el vidrio y, tras un breve suspiro, añadió: «Hay huellas recientes de dos personas en el andén. Una de ellas fumó un cigarro turco. La otra se detuvo frente a una trampilla oculta en el costado del edificio. Bajo esa trampilla hay restos calcinados de lo que parecía ser correspondencia oficial». «¿Y eso confirma algo?». Holmes alzó la vista, y por un instante su mirada no era la del detective racional, sino la del testigo involuntario de una verdad demasiado grande para poseer. Confirma que Lord Halbert no debía regresar, pero también que su muerte no fue castigo, sino pacto. Holmes permaneció de pie frente a la ventana, como si hablara no conmigo, sino con la noche misma. Luego, sin girarse, dijo en voz baja: «La muerte de Halbert fue una distracción, Watson, un sacrificio deliberado. El verdadero objetivo sigue vivo, y no ha bajado del tren». Su afirmación me dejó paralizado. «¿Estás seguro?». «Tan seguro como de que este tren no se detuvo por avería. Se detuvo porque debía hacerlo, porque alguien, o algo, necesitaba que lo hiciera en este punto exacto». Me acerqué, confundido. «¿Entonces el asesino está entre nosotros?». Holmes asintió sin mirarme. «Sí, pero aún no ha actuado del todo. Su verdadero propósito sigue pendiente». La muerte del diplomático fue solo el prólogo. El drama apenas comienza.
Y con esa frase comprendí que los engranajes del crimen apenas comenzaban a girar, mientras la locomotora aguardaba en la penumbra a que la siguiente escena tuviera lugar. No había reloj alguno en el vagón salón, y sin embargo, todo en aquel ambiente anunciaba que estábamos entrando en una hora sin nombre. La lámpara verde pendía con pereza del techo, como si su luz, fatigada, no pudiera ya resistir el peso de los secretos que estaba a punto de iluminar. Holmes, con una compostura inquebrantable, había solicitado la presencia de todos los pasajeros en aquel espacio común, bajo el pretexto de ofrecer aclaraciones en torno al lamentable fallecimiento del diplomático. La excusa, aunque tenue, fue aceptada sin resistencia. Era como si cada uno de los convocados comprendiera que el momento había llegado. Yo ocupaba un lugar discreto a un lado de mi amigo, observando los rostros con atención creciente. La viuda rusa, aún envuelta en su luto sin lágrimas, mantenía el medallón contra el pecho con una intensidad que no era devoción, sino memoria encerrada. El doctor Dupré adoptaba una expresión de fastidio educado, mientras jugueteaba con una pluma que no escribía. Hekmat Bey se limitaba a cruzar los brazos, como quien ya ha presenciado demasiados interrogatorios en su vida. El padre Gregorios, por su parte, se había recogido sobre sí mismo, como si la sotana fuese más un refugio que un hábito. Holmes se dirigió a los presentes con voz clara y sin dramatismos. No pronunció acusaciones, sino que comenzó a enhebrar hechos, fragmentos de biografía, decisiones pasadas y encuentros olvidados que, hasta ese instante, yacían dispersos como piezas de un juego incompleto. La muerte no ocurre nunca en soledad, dijo con tono calmo. Siempre va precedida de decisiones y seguida por consecuencias. Esta noche, señores, no hablaremos del cómo, sino del por qué. Y al ver la tensión en los rostros, comprendí que lo que Holmes estaba a punto de revelar no era un crimen. Era un pasado compartido, cuidadosamente enterrado por quienes ahora no podían huir. Holmes giró levemente el cuerpo hacia el arqueólogo francés, y por un instante su voz adquirió la cadencia del cronista que lee en voz alta una página olvidada. No había en su tono reproche ni escarnio, solo la firmeza del hombre que sabe y se limita a enunciar. Doctor Jules Dupré, comenzó, expositor en el Congreso Internacional de Antigüedades en Lyon, colaborador del Museo del Louvre en la sección bizantina, y, en 1898, investigado en Constantinopla por la desaparición de 3 códices del Patriarcado de Antioquía. El arqueólogo no reaccionó, ni una ceja levantada, ni un gesto de sorpresa. Solo el cese brusco del movimiento con el que hacía girar la pluma entre sus dedos delató que escuchaba con toda la intensidad de su orgullo herido. «No fui juzgado», musitó finalmente, en voz apenas audible. «No», asintió Holmes, porque Lord Halbert, entonces, primer secretario de la embajada, intervino personalmente para evitar el escándalo. A cambio, usted prometió no regresar jamás a territorio otomano con pretextos académicos, promesa que, me temo, ha quebrantado al abordar este tren. Dupré se enderezó. «El pergamino no es mío», dijo. «Ni la muerte lo es», respondió Holmes. «Pero ambas cosas le pertenecen en cuanto lo vinculan». La tensión en el ambiente se volvió más espesa que el humo de las pipas. El comerciante otomano desvió la mirada. El sacerdote cerró los ojos. Nadie habló. Y, sin embargo, todos comprendieron que Dupré no era el asesino, pero sí una de las razones por las que alguien podía matar. Holmes, sin variar su posición, añadió: «No se mata por una reliquia, se mata por lo que implica poseerla, o por lo que su hallazgo amenaza con revelar». Y fue entonces cuando volví a mirar el medallón de la viuda. No por sospecha, sino porque empezaba a comprender que cada objeto a bordo tenía su historia, y su víctima. El silencio que siguió a la exposición del pasado de Dupré no fue de alivio,
sino de transición. Holmes, con su habitual economía de gestos, dirigió la mirada hacia el padre Gregorios. El sacerdote no mostró sorpresa, como si ya supiera que le tocaba a él ocupar el centro del círculo invisible trazado en torno al crimen. Sin embargo, sus ojos, antes enfocados en la alfombra del vagón, buscaron fugazmente la lámpara verde, como si esperaran encontrar allí el juicio último que sólo la conciencia puede emitir. «Padre Gregorios Markianakis», dijo Holmes con tono pausado, «nacido en Quíos, ordenado en el monasterio de Nea Moni, expulsado en el año 1901 por su implicación en la copia y alteración de textos patrísticos, considerados heréticos por el sínodo local». El sacerdote no se defendió, tampoco confirmó, solo respiró profundamente y cruzó las manos sobre su regazo, en una actitud que no era penitencia, sino aceptación resignada. Holmes continuó. Según consta en documentos eclesiásticos recuperados por intermediarios diplomáticos, usted propuso una teoría según la cual ciertos textos apócrifos debían integrarse al canon bizantino, reescribiendo la figura del testigo Melchior como símbolo de juicio terreno y no celestial. Hubo un murmullo. La viuda hizo el signo de la cruz. Dupré palideció levemente. Holmes avanzó un paso. «No estamos aquí para juzgar su teología, padre, pero comprenderá que, si un diplomático británico murió con un pergamino que contiene referencias a Melchior, y usted es uno de los pocos que conoce su interpretación herética, la conexión se vuelve inevitable». El sacerdote alzó finalmente la mirada. «Yo no maté a ese hombre», dijo con serenidad, «pero su muerte era necesaria, y lo que ese texto contiene es más antiguo que nuestras leyes y más cierto que nuestra moral». Holmes no replicó, solo cerró su cuaderno lentamente, y supe entonces que lo que estaba siendo desenterrado en ese vagón no era un simple móvil, era una herejía que aún respiraba. El aire parecía haberse coagulado en el vagón salón cuando Holmes, sin variar la cadencia de su voz ni alterar la serenidad de su porte, se volvió hacia la dama rusa. No hubo acusación en su tono, ni siquiera una insinuación directa, solo una observación envuelta en terciopelo y perfectamente dirigida. «Señora Pavlenko, ¿de verdad no tiene nada que añadir respecto al señor diplomático?» El nombre, aunque pronunciado con cortesía británica, pareció herirle más que una daga. Sus ojos, hasta entonces templados por una frialdad contenida, titilaron brevemente, y con mano temblorosa dejó caer el medallón que ceñía con obstinación desde el inicio de la noche. Rodó hasta detenerse junto a los pies de Holmes, y su silencio pareció más elocuente que cualquier grito. Luego, con la voz velada por una emoción que no sabíamos si era dolor, vergüenza o una mezcla indisoluble de ambas, la viuda rompió el mutismo. «Lo amé», confesó, «en secreto y en exilio. Lo amé cuando no podía hacerlo, cuando su apellido estaba al servicio de imperios y el mío al peso de una herencia inútil. Él me prometió una vida sin fronteras, y en cambio me encerró en una carta sin remite». Holmes no interrumpió. Yo, por mi parte, sentí que los fundamentos morales que había atribuido a la viuda se tambaleaban ante la cruda humanidad de su confesión. No era una asesina, no lo parecía, y sin embargo, su historia introducía un matiz de traición tan íntimo que hacía creíble cualquier impulso. «Fue él quien robó el pergamino», prosiguió, con lágrimas que no caían. «Para mí, para demostrar que me creía, pero cuando vio su contenido, comprendió que jamás seríamos libres. Él quería devolverlo. Yo no pude permitirlo. Hubo un estremecimiento entre los pasajeros, y por primera vez no sabíamos si temer al amor, o a lo que el amor puede destruir. El vagón estaba sumido en una suerte de hipnosis. Nadie se atrevía a moverse, como si cada palabra recién dicha fuera un cristal fino que, al más mínimo roce, se haría añicos. Y fue en medio de ese silencio de contención que el sonido emergió. Un grito breve, seco,
no de terror, sino de colapso. Provenía del extremo opuesto, junto a las cortinas pesadas, donde el aire era más denso. Fue el profesor Bleichen, un erudito germano que apenas había hablado durante el viaje, quien se desplomó de su asiento, perdiendo toda compostura académica en un solo instante. Corrí hacia él de inmediato, guiado por el impulso que jamás ha abandonado mi vocación médica. Su pulso era débil, su rostro, si bien no indicaba apoplejía, mostraba un agotamiento mental absoluto. No es el corazón, dije en voz baja a Holmes. Es el alma, o lo que queda de ella. Holmes, apoyado contra el compartimento del samovar, observaba al caído con una mezcla de piedad intelectual y absoluta imperturbabilidad. Hay hombres que pueden contemplar los fragmentos de su pasado y unirlos sin temblar, murmuró. Y hay otros, Watson, cuya vida está tan tejida con hilos de omisión que la simple luz de la verdad los desgarra. Le lancé una mirada inquisitiva. ¿Cree usted que él? No lo sé aún, respondió con un matiz frío. Pero el cuerpo puede fingir desmayos, la conciencia no. Y en ese instante comprendí que aún faltaba por revelarse la verdad más incómoda de todas, la que no proviene de lo visible, sino de lo que se ha decidido callar. La atmósfera en el vagón ya no era de sospecha, sino de confesión aplazada. Las máscaras no habían caído. Se habían deshecho lentamente, como el barniz antiguo bajo el soplo del tiempo. Holmes, erguido y con el rostro más severo de lo habitual, se dirigió a los presentes no como un detective, sino como un juez, sin toga ni tribunal. No fue una muerte accidental, ni impulsiva, declaró. Fue un acto ritual, planeado con precisión, un crimen que no buscaba venganza ni codicia, sino equilibrio. Todos lo miraban. Nadie hablaba. El señor Halbert fue asesinado, sí, prosiguió, pero no por lo que poseía, sino por lo que sabía. Su muerte sirvió de bisagra entre dos silencios, el del pasado y el del porvenir. Quien lo ejecutó no temía la justicia. Temía el caos que se desataría si ciertas verdades se hacían públicas. Me atreví entonces a hablar. ¿Está usted sugiriendo, Holmes, que el asesinato fue necesario? Su mirada se tornó dura. Number. Pero fue inevitable, porque hay momentos en los que la diplomacia no puede ya esconder los errores del poder, y entonces alguien actúa, no como verdugo, sino como corrector de un equilibrio roto. La viuda bajó la vista. El sacerdote apretó su rosario. El arqueólogo cerró su cuaderno. Y yo, que he visto muchos crímenes, comprendí en ese instante que hay muertes que no se entienden con la ley, sino con la historia. Apenas se había disipado la tensión de las revelaciones anteriores, cuando Sherlock Holmes, con la compostura que suele preceder a sus deducciones más cruciales, se aproximó a mí con una expresión difícil de descifrar. Sin emitir palabra, depositó su mano sobre mi antebrazo, como quien convoca no por afecto, sino por necesidad de testimonio. Watson, dijo en tono que no admitía réplica, acompáñame al último vagón. Es hora de que usted vea con sus propios ojos lo que hasta ahora solo he sospechado. No pregunté. Aprendí, con los años, que en Holmes el silencio no es vacío, sino contención. Lo seguí a través de los corredores aún impregnados por los ecos de acusaciones veladas y verdades a medias, hasta alcanzar la compuerta que marcaba el final físico del tren. Y, como descubriría enseguida, quizás también el límite de todo lo comprensible. El estruendo metálico del tren en marcha parecía modularse a medida que nos aproximábamos a aquel último compartimento. Era como si las ruedas no solo avanzasen sobre rieles, sino sobre capas de historia y encubrimiento. Holmes se detuvo, observó el marco de la puerta con atención matemática y colocó el oído sobre la madera barnizada. Permaneció así durante varios segundos. ¿Lo oye, Watson?, susurró. Agucé los sentidos.
Al principio solo percibí el habitual vaivén de la maquinaria, pero, tras unos instantes, un rumor distinto emergió, un zumbido apenas perceptible, como de poleas que rozaban una resistencia invisible. No era sonido de vida, era la vibración de algo oculto, o de alguien. «No es el tren el que habla, Watson», añadió Holmes con gravedad. «Es lo que guarda», y así, sin más, comprendí que lo que íbamos a descubrir no se hallaba en la superficie de los hechos, sino detrás del velo férreo que separa la lógica de la sospecha, la evidencia del horror. Holmes inspeccionó con escrutinio quirúrgico la pared de servicio del vagón, esa que, según los planos oficiales, que él había memorizado antes de abordar, no debía poseer ninguna funcionalidad más allá de albergar conductos para calefacción y aislantes acústicos. Sin embargo, y como tantas veces, la realidad respondía más a la arquitectura del secreto que a la lógica del diseño. «Observe este relieve, Watson», indicó, señalando una moldura cuya simetría resultaba extrañamente imperfecta. Ningún artesano cometería tal descuido, a menos que no se tratara de un descuido. Con un movimiento firme y perfectamente calculado, presionó el borde inferior del panel. Un leve clic se oyó, o más bien se sintió, y la madera cedió apenas 1 centímetro, revelando una estrecha hendidura por la que emergió una oleada de aire viciado, de esos que traen consigo el olor de lo que ha sido cerrado demasiado tiempo. El compartimento oculto, hasta entonces inexistente para todos, menos para quien lo construyó, quedó expuesto como una herida abierta. Me vi obligado a retroceder ante el hedor que se desprendía de su interior, una mezcla de humedad estancada, aceite industrial y algo más profundo, más animal, más definitivo. Holmes, sin variar la expresión, retiró la lámpara de emergencia de la pared y la sostuvo con pulso firme. La luz cayó sobre una estancia angosta, apenas lo suficientemente amplia como para albergar una maleta, o un cuerpo. En el suelo, envuelto en sombras densas, yacía algo cuya silueta humana solo podía ser percibida por la irregularidad con que bloqueaba la luz. «No estaba destinado a ser hallado», dijo Holmes, más para sí que para mí. «Pero ningún mecanismo es perfecto, ni siquiera el del silencio». Apreté con fuerza el bastón que llevaba conmigo desde Londres, no por miedo, sino por la necesidad de anclarme a algo reconocible. Porque lo que se perfilaba ante nosotros no era solo una figura abandonada, era la interrupción deliberada de una historia que jamás debía ser contada. Lo que yacía en aquel espacio secreto no era, como temí por un instante, un resto irreconocible. Era un cuerpo, y no uno cualquiera. La rigidez cadavérica había sido superada hacía días, tal vez semanas. El proceso de descomposición había avanzado con orden implacable. Sin embargo, conservaba aún detalles que no escapaban al ojo entrenado de Holmes. «Fíjese en el cuello del uniforme», dijo. «¿Nota usted la insignia?» Asentí lentamente. Era un símbolo extraño, casi heráldico, pero no asociado a ningún ejército europeo vigente. Un grifo alado atravesado por una espada en descenso. Reconocí el escudo, o creí hacerlo. «Eso pertenece al antiguo cuerpo diplomático del reino de Galitzia-Lodomiria», dije, sorprendido incluso por mi propia memoria. «Una entidad que dejó de existir hace más de 30 años». «Exactamente», respondió Holmes, lo que nos sugiere 2 posibilidades igualmente inquietantes. O este hombre vivió una vida entera con identidad robada, o alguien ha querido que su muerte pareciera un eco de otra época. Me incliné para observar mejor. En el bolsillo interior del uniforme, cuidadosamente colocado, se encontraba un documento de identidad. Estaba redactado en un dialecto eslavo apenas legible, pero lo que resultaba más desconcertante era su fecha de expedición, 1887. «Esto es imposible», musité. Holmes me corrigió con suavidad.
No, Watson, no es imposible, es artificial. Y con aquella palabra abrió la tapa del reloj de bolsillo que colgaba del cuerpo. Dentro, en lugar del habitual mecanismo horario, había un disco sellado con lacre negro. Tallado en él, apenas visible a contraluz, se leía en francés: «La clef es de ja tourné». «¿La clave? ¿Ya ha girado?», leí en voz alta. Holmes asintió, con el ceño fruncido. Este no era un pasajero, era un mensaje. Y alguien, en este mismo tren, sabe que lo hemos recibido. Fue al regresar del vagón oculto, aún con la imagen del cadáver impronunciable latiendo en mi conciencia, cuando Holmes decidió que el velo debía al fin descorrerse ante todos los presentes. Convocó a los pasajeros al vagón salón, no con dramatismo ni afectación, sino con la precisión de quien convoca no para acusar, sino para revelar lo inevitable. Yo observaba sus movimientos, económicos, meditativos, con ese asombro silencioso que solo puede nacer del respeto profundo. Se detuvo frente a la mesa central, sobre la que dispuso 3 objetos: un reloj sin manecillas, el medallón de la viuda rusa y una hoja arrancada de los registros de aduana. Luego, con voz baja pero implacable, se dirigió a todos. «Entre ustedes», dijo, «hay un hombre que no debería estar aquí, no porque no haya comprado su pasaje, sino porque la identidad que porta pertenece a alguien que ya no existe». Los ojos giraron, el murmullo se congeló. Algunos miraban a su alrededor como buscando complicidad. Otros se refugiaban en la mirada al suelo. Solo uno sostuvo la vista de Holmes, el caballero de barba cenicienta que, hasta entonces, se había mantenido discretamente en el fondo de cada conversación. «Señor Beaucourt, o como quiera que prefiera llamarse», continuó Holmes, «fue usted quien recibió en Bucarest un documento que no debía llegar a su destino. Fue usted quien fingió hablar rumano con torpeza, cuando en realidad lo dominaba. Y fue usted quien sustituyó al verdadero agregado comercial, desaparecido misteriosamente en Sofía». El hombre esbozó una sonrisa sutil, no de burla, sino de resignación. Se incorporó lentamente, ajustó sus guantes y habló por primera vez desde que el caso comenzó. «No he cometido crimen alguno, señor Holmes. Solo obedecí una instrucción sellada con sangre. Y, sin embargo», dijo Holmes con serenidad glacial, «su presencia aquí ha sido la máscara que permitió a otro morir con dignidad, y al mundo seguir girando sin derramarse en guerra». Aquel instante no concluyó con gritos ni detenciones. Fue más bien una disolución lenta, como si la verdad, al ser dicha, hubiese perdido peso, y hubiese quedado suspendida, incomprensible, entre los remaches del vagón y las arrugas de los rostros. Aquel hombre, cuyo nombre jamás sabríamos con certeza, fue conducido sin resistencia por el revisor hasta el compartimento trasero. No ofreció justificaciones, ni imploró indulgencia. Y fue entonces, en la calma densa que siguió, cuando Holmes se volvió hacia mí con expresión grave. «La muerte del diplomático no fue obra del odio, Watson. Fue obra del deber. No comprendí del todo, pero aguardé». Holmes retomó el medallón de la viuda rusa, lo giró entre los dedos con una delicadeza inusual y me lo ofreció. «Ábralo». Dentro, oculto tras la miniatura del rostro del difunto, se hallaba un fino frasco de vidrio, y en su interior una sustancia ambarina que reconocí al instante. «Digitoxina», susurré. «Exactamente. Administrada en microdosis durante los 3 días previos. Suficiente para provocar la parada cardíaca sin dejar huella perceptible. Lo que usted presenció como colapso súbito, Watson, fue un acto perfectamente ejecutado, con el consentimiento de la víctima». «¿Insinúa que...?» «No lo insinúo, lo afirmo. El diplomático, sabedor de que su vida se había convertido en moneda de cambio entre naciones sin escrúpulo, decidió retirarse del tablero antes de ser utilizado como arma. Lo hizo con la colaboración de quien más lo amó.
y de quien más lo temió. Me sentí, de pronto, abrumado por una tristeza que no sabía si era moral o estética. Holmes pareció leer mi pensamiento. No toda justicia lleva uniforme, Watson, y no todo crimen busca castigo. Hay verdades que, para sobrevivir, deben morir con quien las guarda. El traqueteo del tren volvió a dominar el ambiente. Pero ya no era solo ruido mecánico, era el sonido de una decisión irrevocable, de un sacrificio deliberado y de un pacto sellado. No con tinta, sino con veneno, lágrimas y un absoluto, inviolable silencio. Mientras el tren retomaba su curso con aparente indiferencia, como si nada hubiese ocurrido entre sus vagones, no pude evitar una sensación de vértigo moral. Aquel cadáver oculto, aquella confesión callada, aquella máscara desmontada. Todo parecía tan cuidadosamente orquestado que me pregunté si el crimen no habría sido en realidad una última forma de diplomacia. Holmes permanecía en silencio, fumando con parsimonia, su mirada fija en un punto invisible más allá de la ventana. Yo, por mi parte, solo podía pensar en cuántas veces la verdad, cuando por fin se desnuda, no alumbra, sino que revela una sombra más antigua. Y en esa sombra viajábamos todos. La lluvia londinense nos recibió con la misma impasibilidad con la que suele recibir a héroes discretos y a pecadores arrepentidos. No fue un regreso glorioso, ni tampoco uno cargado de alivio. Fue, en todo caso, una entrada silenciosa en la costumbre, como si el alma misma de la ciudad susurrara: «Nada ha cambiado, y, sin embargo, todo es distinto». Holmes no pronunció palabra alguna durante el trayecto desde la estación. Su figura, reclinada contra la pared del carruaje, parecía abstraída en un cálculo invisible, y su mirada, aunque fija, no parecía percibir el húmedo resplandor del gas ni el chirriar de las ruedas. Yo, por mi parte, llevaba en el pecho una opresión difícil de definir. No era dolor, ni decepción, ni siquiera nostalgia. Era más bien una conciencia agria de haber presenciado algo que no estaba destinado a ser entendido del todo. Al llegar a Baker Street, la familiaridad de aquel vestíbulo, con su leve aroma a papel envejecido, tabaco turco y carbón apagado, me produjo una inquietud inesperada. El mismo sombrero colgaba en el perchero. La misma carta sin abrir aguardaba en la repisa. Y, sin embargo, en nosotros dos, algo se había desplazado definitivamente. ¿Una taza de té, Holmes?, pregunté, más por necesidad de oír mi propia voz que por deseo real de infusión. Mi amigo alzó levemente las cejas y asintió con un gesto escueto, casi mecánico. Luego se dirigió a su rincón favorito, encendió la pipa sin prisas y volvió a sumirse en ese mutismo denso que en él no es nunca ausencia, sino incubación. Afuera, la lluvia seguía cayendo con esa indiferencia filosófica que Londres ha perfeccionado como un arte. Dentro, el caso estaba resuelto, y sin embargo, yo no lograba sentir el alivio de la victoria, sino el peso de haber cruzado un umbral invisible del que ya no se puede regresar. En las semanas que siguieron, el caso no fue mencionado ni una sola vez en los diarios de circulación nacional. Ni The Times, ni The Telegraph, ni siquiera The Gazette de menor alcance, hicieron referencia alguna a un diplomático muerto en tránsito, a una viuda rusa bajo sospecha, o a un compartimento sellado tras los mapas del vagón. Al principio, aquella omisión me pareció un descuido extraordinario, pero pronto comprendí que no era olvido, sino intención. El informe oficial, del cual solo tuve acceso por medio de una carta enviada en tinta azul y firmada con iniciales ilegibles, indicaba que la investigación había sido cerrada por razones de interés internacional y que toda documentación sería archivada con acceso restringido a petición de gobiernos aliados. Comprendí, entonces, la magnitud real del silencio. No era solo un vacío informativo, era una decisión estratégica, tejida en los pasillos de embajadas donde las palabras matan más que las balas.
el nombre del muerto, su causa, sus alianzas y traiciones, todo quedaría enterrado bajo cláusulas diplomáticas, como tantas otras verdades que no conviene desenterrar. Lo que más me estremeció, sin embargo, fue la indiferencia con la que el mundo siguió girando. El Parlamento no pronunció su nombre. Ninguna nación declaró duelo. Y los pocos que sabíamos la verdad, Holmes, yo, y acaso una mujer que ya no lloraba, comprendimos que hay secretos tan poderosos que, de revelarse, desordenarían no solo la política, sino la misma arquitectura de la conciencia pública. Una tarde particularmente gris, de esas en que el humo se arremolina como un pensamiento no resuelto, encontré a Holmes de pie junto a la ventana. En su mano derecha sostenía aún el pergamino enrollado, intacto desde su hallazgo en el vagón oculto. ¿No lo has abierto todavía?, pregunté con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Oh, lo he abierto, Watson», respondió sin apartar la vista del cristal empañado. «Pero no he querido leerlo por segunda vez». Tomé asiento en silencio, comprendiendo que su respuesta contenía más sombra que luz. Aquello no era mera información, era conocimiento peligroso. Y Holmes, que rara vez temía a las consecuencias del saber, parecía dudar no por prudencia, sino por una extraña forma de respeto. «Lo que este documento contiene», prosiguió finalmente, «no es una confesión, ni una orden, ni siquiera una historia. Es una llave. Una llave que abre más puertas de las que debería. Y algunas de esas puertas, amigo mío, conducen a estancias donde la moral y la estrategia no se distinguen con facilidad». Quise preguntar más, pero algo en su tono me lo impidió. No era miedo, era reverencia. El tipo de silencio que se reserva a los textos antiguos, a los pactos de sangre y a las voluntades escritas por manos que sabían que no serían comprendidas por sus contemporáneos. Holmes volvió a enrollar el pergamino y lo depositó en la caja fuerte, no con precipitación, sino con esa solemnidad casi religiosa que solo él podía conjurar cuando la verdad amenazaba con volverse insoportable. Aquella misma noche, mientras el fuego languidecía en el hogar y la conversación se extinguía en murmullos, Holmes habló. No fue una sentencia grandilocuente ni una deducción brillante. Fue apenas un pensamiento en voz alta, una reflexión suelta que, sin embargo, quedó grabada en mi memoria como una campana sin eco. «Los imperios, Watson», dijo, «no se mantienen por la verdad, sino por el silencio que están dispuestos a imponer». Quedé inmóvil. Aquel juicio, desprovisto de ironía, tenía el peso de una lápida. Era más que una crítica, era una constatación. Y viniendo de él, no se trataba de una postura ideológica, sino de una observación anatómica de los engranajes que rigen la historia. «¿Y nosotros, Holmes?», me atreví a preguntar. «¿Nos hemos vuelto cómplices de ese silencio?». Él me miró largamente, con una expresión que no era ni compasiva ni severa. Era simplemente humana. «No lo sé. Quizás sí. O tal vez solo hemos evitado una guerra. No todos los silencios son cobardía. Algunos son anestesia. Y no toda anestesia es olvido». Sus palabras quedaron suspendidas en la estancia, como ese humo que nunca se disipa del todo en Baker Street. Por primera vez, sentí que la brillantez de Holmes no residía únicamente en su intelecto, sino en la valentía de contemplar las contradicciones sin replegarse. El reloj marcaba la medianoche, pero no sonó campanada alguna. Y en ese silencio comprendí que habíamos resuelto un crimen, pero no habíamos redimido al mundo. En los días posteriores hubo entre Holmes y yo una especie de pacto tácito, no expresado en palabras ni sellado por gestos. Era el pacto de los que han cruzado una frontera invisible y saben que no todo debe ser traducido en juicios o conclusiones. Lo observé una mañana, mientras limpiaba su pipa con esa meticulosidad casi litúrgica que solo los verdaderos solitarios conservan. Y me sorprendió notar en sus ojos agudos una tristeza quieta
distinta de la melancolía habitual que le sobrevenía tras un caso resuelto. No todos los misterios desean ser resueltos, musité, más para mí que para él. Holmes levantó la vista, y en su mirada encontré algo que nunca antes había visto con tanta claridad: compasión. No hacia mí, ni hacia los culpables, ni siquiera hacia la víctima, sino hacia el mundo mismo, con su complejidad incurable y sus juegos de espejos. Algunos trenes, Watson, dijo, aunque lleguen a su destino, nunca terminan de partir. No pregunté qué quería decir exactamente. No hacía falta. Sabía, en lo más íntimo de mi ser, que hablaba del tren de Estambul, sí, pero también de nosotros, de la humanidad entera, condenada a repetir sus rutas bajo distintos nombres y con pasajeros distintos, pero con la misma carga de secretos no confesados. Salí a la calle con el sombrero bien calado, el bastón firme y el alma aún trémula, y mientras el gas iluminaba el empedrado, supe que esta historia, como tantas otras, no debía contarse en voz alta, pero tampoco ser olvidada. Hay secretos que no mueren, solo se disuelven en la bruma de lo que nunca será contado. ¿Y tú? ¿Habrías preferido saber la verdad, aunque estuviera hecha de silencio y ceniza? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Si esta historia ha resonado contigo, deja tu like, compártela con quien aprecie los misterios más hondos, y suscríbete para seguir explorando las sombras.